Amigas, amigos, muy buenas noches. Soy el padre José Luis Segura Barragán, que transmite desde Apatzingán. Voy a hacer varias aclaraciones. Yo soy sacerdote católico y creo todo lo que los católicos tenemos que creer. Pero en cuestiones de apariciones y de cosas particulares, cada católico es libre de creer o no creer. Pero no se trata de creer, se trata de ver si aquello que se dice que se cree, pues es real o simplemente es una idea o una forma de entenderse y de entender el mundo. Bueno, concreto. Corre dos comentarios. Usted ni padre es si no quiere a la Virgen de Guadalupe. Bueno, a esa persona le patina el coco. Yo no he hablado mal de la Virgen de Guadalupe. Yo estoy hablando del guadalupanismo en México, no de la fe guadalupana de la Iglesia Católica. Pero alguien me dirá, es que usted tiene que defender a la Iglesia Católica, tenga razón o no tenga razón. No, yo no puedo hacer eso, yo no soy fanático. Yo tengo que ver los datos y datos. Usted no sabe historia. Bueno, está bien, perfecto. Yo no voy a alegar si sé historia o no sé historia, si investigo una cosa o no la investigo. Y tampoco voy a cuestionar qué saben los que contestan. Bueno, les diré que la gente más ignorante y la gente más fanática es la que reacciona siempre con agresividad. Y en este canalito, he intentado de que ninguno de nosotros sea agresivo, que escuchemos a los demás, si hay que aclarar algo se aclara, pero no se trata de convencer a nadie de nada, ni desconvencer a nadie de nada. Bueno, ya, pues cómo van a creer que no quiero a la Virgen de Guadalupe y a la Santísima Virgen María y a todas las demás cosas. Pero como es mi amor, eso es diferente a lo que otras personas lo expresan, por supuesto. Y lo de las apariciones, cualquiera que sea, son secundarias porque la fe está fundada en un mensaje y en una persona y en una iglesia. Que se den apariciones en la iglesia, sí, pero la iglesia no está para producir apariciones de ninguna clase. Por eso la iglesia está para evangelizar, y evangelizar quiere decir predicar la doctrina de Cristo, viviéndola y formando comunidades que vivan la doctrina de Cristo. Y naturalmente, para poder vivir bien la doctrina de Cristo se necesita creer firmemente. Y entonces, al creer firmemente, lo que digan los demás a uno no le interesa. Bueno, en mi caso, ¿qué papa deja de creer? Pues que deje. Es un problema de él, no es mío. Que el obispo no creyera, pues a mí qué, yo sigo creyendo. Que todos los curas de la República Mexicana se vuelven ateos, pues que se vuelvan, a mí qué. Que toda la gente no cree en Cristo, pues que no crea. Se le puede invitar a que crea. El que quiera creer, pues que crea, y el que no quiera creer, pues que no crea. Quizá desde un poquitito de la ignorancia de las personas creen que tienen autoridad para corregir a los demás de acuerdo a lo que esas personas saben. Y creo que allí no está bien. Pero eso lo voy a dejar en paz por si alguien tiene duda. ¿Y usted vive de la iglesia? Sí, sí vivo de la iglesia, pero no de gratis. Y bueno, pero aquí no puedo defenderme en ese sentido. No puedo
decir, pues, cómo es mi idea del sacerdocio y mi práctica del sacerdocio. Eso lo saben las personas que me conocen desde hace 35 años que soy sacerdote. Nada más. Bueno, pero dejemos ese tema un poco escandaloso de que hay personas fanáticas y además fanáticas e irrespetuosas y también intolerantes, pero eso siempre lo encontrará uno. Ahora, el tema que quisiera tocar es lo que a mí me parece bueno, y si yo considero a los demás desde mi punto de vista, me voy a equivocar totalmente. Lo que uno considera bueno es lo que aprendió de pequeño. Ya luego si uno estudió o le enseñaron cosas o uno vio ejemplos buenos y malos, pero la base está en lo que le enseñaron a uno que era bueno o que era malo. Por ejemplo, no te piques la nariz. Bueno, eso se considera una falta de urbanidad, ¿sí? No te rías estridentemente. Ríete con, vamos a decir, con diapasón. Bueno, ¿es bueno reírse estridentemente o es bueno reírse con educación? Pues ya eso depende. También las emociones a veces tienen que salir brutales, en llanto, en gritos, en cantos, en risas, en muecas. Pero en fin, ¿desde qué punto de vista vamos a juzgar lo bueno y lo malo? Bueno, quizá el primer juicio es sobre la conservación de nuestra persona, de nuestra vida. Entonces es bueno todo lo que nos construye y es malo todo lo que nos destruye. Y eso ya es muy simple. El cigarro me construye y me destruye. Me destruye. El cigarro no es necesario para la vida. El ejercicio me construye o me destruye. Ese sí es bueno para la vida. El ejercicio a toda, desde que uno es niño hasta que deja de respirar. Pero esas son cosas de la salud. Y también allí, el que está grande y quiere hacer de su trasero un papalote dice la gente, pues que lo haga. Su gusto es, ¿quién se lo quitará? Luego, si yo voy a juzgar desde el punto de vista de la salud, bueno, entonces hay muchas cosas que conservan la salud y otras que la dañan, pero eso ya depende de cada organismo, porque nuestros genes nos predisponen a ciertas enfermedades que son transmisibles y que son posibles que se desarrollen si el ambiente se da. Por ejemplo, el alcoholismo. El alcoholismo es una adicción que trata de llenar un vacío. La drogadicción, el cigarro, el café, todo tipo de sustancias que no son necesarias para vivir, pero que uno las ha vuelto como necesarias para estar a gusto. Bueno, eso ya depende de cada quien. Como los vapeadores. Bueno, voy a poner la base para lo de los vapeadores. ¿Fumar está prohibido por la ley? No. ¿Es bueno para la salud? No. Entonces, ¿alguien nos podría obligar a fumar? No. ¿Y alguien nos podría prohibir fumar? No. A los niños, pues, a las personas que no son adultas, pues esas hay que evitar todo tipo de sustancias no necesarias para la vida y sobre todo las que son dañinas. Pero pónganse a pensar, un señor que toma en su casa o una señora
y que sus hijos la ven o lo ven cómo toma y cómo se va transformando. Y algunos pues golpean, gritan, quieren matar, lloran, se ponen iracundos, excesivamente violentos. Es muy delicado el que uno quiera imponer su personalidad y su forma de ser a los demás. Uno debe de respetar más bien a todos los demás. Y naturalmente lo que a uno no le guste, se aleja, por supuesto. Pero no se enoja, ni agrede, ni insulta. Quizás esa es la diferencia entre una persona madura y una inmadura. Que la inmadura quiere imponerse como regla de comportamiento y de conocimiento y de creencias, y la persona madura pues deja que cada persona piense lo que quiera, que al final no es lo que uno piense, es lo que uno haga. Pero bueno, voy a continuar. ¿Y qué es lo bueno en la religión? Allí es donde entra la hipocresía y la autenticidad. Quienes consideran que en las religiones lo bueno son las oraciones y los ritos y todas las cosas que dicen que acercan a Dios, si nada más se basan en eso, entonces por fuerza se tiene que llegar a la hipocresía. ¿Por qué? Porque la relación con Dios se fundamenta en la buena relación con los demás. Si no amas a tu hermano al que ves y dices que amas a Dios al que no ves, eres un mentiroso. Porque dices que amas lo que no ves, pero no amas lo que sí ves. Pero ahora voy a pasar del... Bueno, la hipocresía es cuando la gente quiere todo componerlo con rezos y no quiere hacer un esfuerzo por corregirse y por proponer a los demás cosas buenas en la vida y en los consejos si es que a uno lo oyen o lo quieren oír. Pues ya les conté de la señora que me fue a consultar como si yo fuera un brujo o una bruja. Deme una oración para que mi esposo me quiera, me vuelva a querer. No tengo ninguna, señora. Entonces deme un agua, alguna sustancia que le dé. No tengo ninguna, señora. Bendígame pues un agua que lo llene de amor por mí, señora. Yo no hago amarres. Y hay personas así. Personas que quieren que con puras oraciones, bueno, controlar a los demás. Señora, si ya no la quieren, pues ya no la quieren, acéptelo. Ya no pasa uno a más. Porque si uno pasa a más e investiga, pues se da cuenta porque, bueno, es que hay personas encimosas. Encimosas. Bueno, es que están, como dicen, que tienen un apego. En el fondo tienen un vacío. Y entonces tienen un apego a algo o a alguien. Y son enfadosas. Y no pueden vivir sin esa persona del apego y están continuamente molestando porque la amistad se gana, pero no se exige. Y se propone, pero no se empalaga. Bueno, entonces, de vez en cuando, uno mismo y cualquier persona, bueno, si se casan con una mujer de ese tipo, pues qué terrible, qué horror. Una mujer que nomás lo está viendo a uno. ¿Y qué se te ofrece? ¿Y qué quieres? ¿Te echo aire? ¿Te traigo agua? ¿Te doy de comer? ¿Te rasco la espalda? Ay, Señor Jesús, vámonos a la calle. Por supuesto. Bueno, y sí,
así vive siempre, pues mejor me separo de esta persona. Me voy a suicidar, si tú te vas, pues suicidate, a mí qué. Entonces no te importo, sí. Que no te importas eres tú a ti mismo. Y yo no tengo responsabilidad en eso. Voy a continuar. Cuando una persona es normal, en la adolescencia encuentra la amistad, ya tiene la familia. Entonces en la familia, por la misma sangre y por la misma relación, pues uno ya está unido a la familia o desunido, pero uno está allí marcado por la familia. Después viene la amistad. Y en la adolescencia se hacen las amistades más fuertes y más duraderas, porque es una etapa normal, la amistad entre los del mismo sexo. Y son cuando se juntan los grupitos de niños, muchachillos, y que molestan a las niñas y las niñas a los niños, por supuesto. Pero en bola, no de a uno por uno. Y en esa amistad se descubre por un lado la masculinidad y por otro lado la feminidad. Y en la masculinidad hay algunos movimientos, Boy Scout, etcétera, que buscan eso, que se desarrolle lo puramente masculino, aunque todos sabemos que tenemos hormonas masculinas y femeninas. Lo que predominó en la hora de nuestro desarrollo es lo que nos determinó a ser varón o a ser hembra. Y si hubo alguna disfunción ahí, pues entonces es un problema ya hormonal, pero no es un problema personal, aunque la persona sufra los desórdenes hormonales durante el embarazo, cuando nazca. Pero ese es otro tema. El tema normal es, se descubre la amistad. Entonces, con la mamá primero es ella. Ella es todo. Luego el niño se da cuenta que existe un papá, un abuelo, y distingue que hay otras personas diferentes a su mamá o a su papá, depende a quién se apegue más. Y luego, cuando crece, quiere desprender de esa base familiar y entonces se abre a la amistad. Y por eso es tan importante los equipos, los deportes, las excursiones, los senderos, el senderismo, etcétera, etcétera, los paseos entre los grupos, bueno, cuando ya son mixtos también, lo de un lado y lo del otro. Y por eso lo de fútbol, y qué bueno. Los niños juegan fútbol y las niñas van a verlos. Y si las niñas juegan básquetbol, pues los niños las van a ver. Es lo natural. Pero la amistad primero surge entre los niños y entre las niñas. Cuando eso ya se acabó por la etapa en que pasa la persona, pero ahí ya el niño pasó del yo al tú y del tú al nosotros, al grupito. Y por eso las competencias ayudan a unir el yo con el tú y con los tus para ganar en el fútbol, en un equipo contra otro equipo. Son una sola cosa, un equipo. Está también lo de la soga, que unos le jalan por un lado y otros por otro. Entonces los de un lado están unidos y hacen fuerza para donde ellos están, y los otros están unidos y también hacen fuerza para el otro lado, y allí se enfrentan dos magnitudes, dos grupos, que son nosotros contra ustedes. Y luego viene el enamoramiento. Después de recorrer el camino de la infancia, de la adolescencia, de la juventud, entonces viene el enamoramiento, normalmente entre un hombre y una mujer, un muchachillo y una muchachilla, o entre el muchachillo y su maestra, o entre la chamaquilla y el maestro, o alguna persona, el chamaquillo que está, vamos a decir, desequilibradón. En lugar de buscar
a las personas de su misma edad busca lo que le parece que le hace falta. Y los niños que parece que crecieron como si no tuvieran madre, pues van a buscar una madre. Y los niños que no tuvieron padre, pues van a buscar una figura masculina que les sirva como de modelo. Y sería el maestro, sería el sacerdote, sería el deportista, o las estrellas de la tele y de todas partes. Son sustitutos, porque en nuestros días lo real es sustituido por la imagen. Por ejemplo, los que son entusiastas de la Iglesia Católica, pues siguen al Papa León. Los que son personas, vamos a decir, sencillas, pues al padre ese de las misas de todos los días, del padre Cornejo, que era pues el ídolo de mi mamá, de las misas de las 7 de la mañana. Otros, pues el padre Rabasi. Otros, pues el padre Pistolas. Y otros siguen a psicólogos, a deportistas, a autores de libros. Acabo de ver una foto de hace 10 años de un alumno que tuve en la prepa, aquí en una preparatoria, en una foto con un autor de un libro allá en Estados Unidos o no sé dónde, y fue a una conferencia de ese señor, y ahí tenía el libro y se sacó una foto con su ídolo, y el libro pues se lo autografió. Por eso, pero tenemos que pensar en el yo, en el tú y en el nosotros. ¿Y quién es más importante en esa relación? Yo soy el importante, todos se tienen que acomodar a mí, todos tienen que creer lo que creo, todos tienen que decir lo que digo, todos deben de pensar que lo bueno es lo que yo considero bueno y lo verdadero. O ya me junto con algunos y hago grupo y entonces ya no hablo por mí, hablo en los grupos de la iglesia tradicionalista, los que van a misa de latín, o en la misa de los sanadores que van con los renovados a que les hagan oración de sanación, les saquen los demonios, o voy a una misa mística, contemplativa, donde el silencio va a ser más fuerte que el sonido, o voy a una misa normal, a ver qué dice el cura, si es que dice algo, y entonces depende. Y los nosotros a veces duran un ratito y a veces duran toda la vida, por supuesto. Y por eso las reuniones de los exalumnos de esto, exalumnos de aquello, quieren revivir lo que vivieron en otros tiempos y que eran magníficos esos tiempos. No se apreciaban en ese momento, pero después sí. Por eso las reuniones de las amigas de la infancia o de la primaria, y todavía las señoras de 60, 70 años se siguen reuniendo. Todos tenemos que tener un yo, un tú y un nosotros. Y en el matrimonio el nosotros, pues tiene que ser el hombre y la mujer que se juntan, que se casan, que conviven. Y en el caso de los religiosos, pues es la comunidad que muchos dicen, el sacerdote convive todo el día y en la noche se queda solo. Y qué bueno que no se tiene uno que revolcar con nadie, ni darle gusto, ni cosas por el estilo. En el día, si lo llaman a uno, tiene que acudir. Y ya en la noche, pues uno tiene que vivir solito, como decía un obispo. Ay, usted, decía un obispo, ¿usted por qué vive? ¿Por qué llegó a tal edad provecta? Porque como pollito, tomo poquito vinito y vivo solito. Bueno, está bien. Pero entonces eso ya es de cada quien. Ojalá que abramos nuestro entendimiento y veamos que nos necesitamos
todos a todos, pero en el fondo está Dios en nosotros, pero no con puros rezos, con buenos pensamientos, buenas intenciones, buenas palabras, buenas acciones, buena existencia, bondadosa. Bueno, ahí le voy a dejar porque ya me alargué mucho en el tema. Y esto lo digo pues porque si queremos nosotros cambiar, aunque sea unos centímetros en nuestro derredor, lo que es nuestro espacio íntimo, inviolable, al que solo tiene que acceder a quien dejemos que se acerque. También en todas las cosas necesitamos un respeto hacia los demás y también entender que hay un nosotros, no un yo o un tú. Los casados tienen que ser siempre nosotros. Y si no son nosotros, pues entonces quiere decir que están por conveniencia, como una pata con otra de una mesa. No es que se ayude una a otra, se necesitan. Bueno, lo de Maduro, pues ahí sigue. Lo de la paz de Rusia con Ucrania, pues ahí está atorado también la reunión de Zelensky, que no se quiere reunir con Putin, etcétera, etcétera. El padre de Gaza, pues todos los días pone su videíto, a veces lo pongo, a veces no, pero él está en una zona de guerra y pues todas las personas que ellos atienden, como unas 700, es un grupo, pues es una congregación de sacerdotes religiosos y de religiosas, y tienen la ayuda pues también católica, esa que se pide los viernes, creo que santos, lo de la adoración de la Santa Cruz, y que eso es el óbolo de San Pedro, que se le manda a San Pedro, allá pues a Roma, de cada diócesis, y de allí, junto con lo de las misiones, se les sostiene esos lugares, pues donde no hay fieles, pues allí tienen que ayudar. No, ellos van a recibir una ayuda, ellos tienen que proporcionar todo para que la gente pueda vivir, porque no tienen nada, y al decir nada, es nada. Entonces, el nosotros, pues es algo esencial. No el yo, el nosotros. Pero en fin, cada quien tiene un mundo, cada cabeza es un mundo. Y cada rabo, un satélite. Bueno, allá me voy a arreglar los dientes, pues tengo temor de que me vayan a hacer lo que me vayan a hacer, pero ya voy a ir, ya también voy a vencer ese temor. Soy Avi Ontiveros. Buenas noches, Padre José Luis y comunidad. Dios nos bendiga a todos. Igualmente, soy Avi. Maritere, hola Padre José Luis, buenas noches. Dios lo bendiga siempre y lo proteja de todo mal. Amén. Igualmente. Malena Orduña, saludos Padre, buenas noches. Buenas noches, Malena. Tere, buenas noches comunidad, bendiciones para todos y nuestras familias, sí, así sea. José Dolores Muñiz, Padre, saludos desde Brazoria, Texas. Bueno, qué bien que andas por allá. En aquellos lugares dicen que hay mucha agricultura y petróleo, quién sabe cuántas cosas. Tenía un amigo que trabajaba en el estado de Texas, que porque pagaban mejor, quién sabe. José Ábalos, buenas noches, Padre José Luis y comunidad, bendiciones. Alejandro Villarreal, excelente noche, Padre, y a toda la comunidad, oraciones y a nuestro país. NO, el cuadrante del tejido social está en dos directrices, el individuo y la comunidad, y se deben entrelazar los intereses
El mal es una ambivalencia o una discordancia. Sí, tienes razón, N.O. N.O., la desorganización del gobierno hace mirar como que el crimen está organizado, ambivalencia, ¿sí? Pero sí está organizado. Adriana Chávez, saludos, Padre José y comunidad presente. Bueno, sí, gracias. NO, lo bueno para el individuo y malo a la sociedad es el egoísmo, lo bueno para la sociedad y lo malo al individuo es sacrificio, lo malo para ambos es maldad y lo bueno para ambos es el bien, una cuestión de antagonismo y de concordia. Sí, NO, tienes toda la razón. Es un equilibrio. María Pérez, buenas noches a toda la comunidad. Gracias, Padre, por sus aclaraciones. Bueno, pues las hago porque las personas que me han seguido desde el principio, yo les dije que este canalito no era de propaganda religiosa católica, que es abierto a todos y que pues no iba a tratar, no es proselitista ni militantista. El proselitista es el que quiere convencer y el militantista es el que quiere atacar, ni una cosa ni otra. Tere, gracias a Dios no tengo vicio de tomar y de fumar, es más, no tolero a una persona fumando cerca de mí. Bueno, pues está muy bien, qué bueno. NO, una clarificación de términos porque se percibe Papa Estado ya es Mama Estado y el Provera y no es tan así. Bueno, está bien, eres un hacedor de paradigmas complejos, NO. NO, si el mexicanismo es una experiencia vivencial, ¿por qué no hacerla placentera? Pues hay personas que gozan sufriendo y otras que gozan haciendo sufrir. Yo estoy de acuerdo. Diana Sáenz, buenas noches, Padre José y presente. Saludos cordiales a todos. Saludos. María Martínez, gracias, Padre. Realmente una gran clase de psicología que hace entender mejor nuestro comportamiento. Pues sí, yo también tengo que estarme continuamente corrigiendo, entendiendo y desentendiendo. Yo mismo. Así somos todos. Elvira Espinosa, buenas noches, Padre José Segura. Estuve mirando a los padres de Gaza, muy conmovedor, y nosotros a veces nos quejamos y ellos con tan poquito son felices. Bendiciones para todos. Sí, y sobre todo que pues allí cerca está como la línea de división entre la guerra y la paz, y a ellos les llega pues muchas explosiones y muchos sonidos, pues esos que nos asustan como disparos, etcétera. Lorenzo Torres Paz, Padre José, un abrazo grande a la comunidad segura. Bueno, muchas gracias, Lorenzo, igualmente. Alejandro Villarreal, bueno. Vicky Piceno, buenas noches, Padre, saludos y bendiciones. Igualmente, Vicky. Salvador Carrillo Villa, saludos, Padre José Luis Segura Barragán. Excelente noche para usted y toda su audiencia. Encomiable su gran labor. Dios bendiga a nuestra patria. Dios nos bendiga a todos. Y para los guadalupanos, Santa María de Guadalupe, esperanza nuestra, salva nuestra patria y conserva nuestra fe. Y para los guadalupanos, pues construyamos una buena patria, no votando por el gobierno que es enemigo de Dios. Bueno, mañana, si Dios quiere, a las 10 de la noche.
Buenas noches a todas y a todos. Que descansen muy contentos este día.